Republicana bajaría hasta los 19, el Partido Popular con 14, Vox con 13, los Comunes con 6, la CUP con 4 y Alianza con 3 escaños. Bien, ya decimos, son datos al 14,11% del escrutinio. Falta mucho por escrutar. Ya nos contaba nuestra compañera Victoria Henao que probablemente hay que esperar un poco más a que se escruten los datos de las grandes ciudades, muy principalmente la ciudad de Barcelona, que condicionará en buena medida el resultado final de estas elecciones. Pero ya con estos datos encima de la mesa vamos a plantear las primeras preguntas a nuestros analistas, porque bueno, hoy tenemos que confirmar si los resultados finales del escrutinio se compadecen o no con los resultados que daban los sondeos tanto de hace una semana como los de hoy, y sobre esa base estaríamos ante serias dificultades para formar gobierno. Muchos partidos tendrán que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo lo veis a esta hora de la noche, Pilar? Pues el 14% es un escrutinio muy bajo todavía, pero me da la sensación de que sí que deja claras varias tendencias. Lo que hay que mirar esta noche es la suma. Si suma el bloque independentista y ya tendría problemas, pero si no suma ese bloque independentista y el PSC está tan fuerte como ahora parece que está, y ya sí podría sumar ese tripartito. Mira, ahora da 69 ese tripartito con Esquerra y con los Comunes, y el bloque de Junts con Esquerra y la CUP ni siquiera daría. Se quedan 56 escaños. Pero esta noche va a tener muchas más lecturas. Está la lectura del Partido Popular y Vox, y de momento este escrutinio tiene una distancia considerable para el Partido Popular sobre Vox, que quería, según Feijóo, quedar en cuarta fuerza y parece que quedaría en esa cuarta fuerza, y Junts, que va a ser, yo creo que el elemento de análisis de la noche, aunque no sumara, porque Junts supera con creces a Esquerra Republicana, que pierde aunque pueda ser la llave. Junts podría estar recomponiéndose en lo que decíamos la antigua convergencia. Recordar cómo se cerró la campaña el viernes con ese mensaje de Pujol pidiendo el voto para convergencia, haciendo una llamada a un mensaje más económico de gobierno, hablando de fiscalidad, hablando del buen gobierno, que era un mensaje muy de los convergentes, ¿no? Y veremos cómo afecta esto a Sánchez, porque no hay escenario bueno para todos Sánchez, son complicados, aunque el bueno, mejor de todos, por supuesto, es que gane Salvador Illa y sea presidente de la Generalitat. Es verdad que para Sánchez tampoco era un escenario fácil el del 23 de julio y sigue en el Palacio de la Moncloa. José Manuel García Margallo, tu punto de vista hasta ahora. Había tres hipótesis, yo creo que se están reduciendo. Era un gobierno soberanista, el tripartito de izquierdas o el bloqueo electoral. Parece que la primera hipótesis de suma de los soberanistas no es una hipótesis viable con estos datos. No sé si cambiará a lo largo de la noche, y quedan los otros dos. El gobierno de tripartito tiene una enorme dificultad. La llave va a ser Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana ha tenido una bajada muy considerable, y en su cuartel general atribuyen esa bajada a la dependencia, al apoyo que ha prestado a Sánchez. Entrar en ese gobierno teniendo a Junts enfrente le puede costar la supervivencia. Lo tendrían que pensar muy seriamente. Si entran, el elefante está en la habitación. O sea, seguimos teniendo el problema de la autodeterminación. 5% del escrutinio. No se puede decir que el éxito sea rotundo. Está en lo mismo que estaba en las anteriores elecciones, en el Parlamento actual, en el Parlamento saliente. 32 escaños. ¿Hasta qué punto, pregunto a la mesa, 32 escaños es algo que permita a Puigdemont decir he tenido éxito, me quedo, o no he tenido éxito, me voy a mi casa? Pues ha tenido éxito en la medida en que le saca 10 escaños a Esquerra Republicana. Tiene el éxito en la medida de que el número 2 suyo, independentista, no tanto por lo que mejora a él, sino por lo que se le perjudica al otro, ¿no? Efectivamente, si esto queda más o menos así, habíamos estado viendo sondeos que decían que estaba muy cerca de Salvador Illa. Esto de los sondeos de último minuto que habían puesto muy nervioso al Partido Socialista Catalán y que no se confirma. Por tanto, el éxito de Puigdemont es relativo y veremos en qué se traduce lo que pueda presionar o negociar con esos 32 escaños. Lo cierto es que, claro, el eje independentismo o no independentismo opera también en Cataluña, pero si sumamos los partidos más de derechas, hay una derechización del Parlamento catalán según estos escaños. 14 el Partido Popular, que venía de 3 escaños, 12 Vox, que aguanta muy bien si se quedan en ese resultado, y 32 de Junts, que insisto en que ha hecho una campaña muy de gobierno y muy llamando a ese votante conservador catalán. Por lo tanto, no podría presionar demasiado Junts, no le da
para hacer gobierno independentista, pero los escaños de los votantes de derechas, con esa entrada también de Alianza Catalana, que la extrema derecha independentista catalana, que son otros 3, supera 60 escaños. Claro, aquí tenemos eso va a condicionar en Cataluña 2 ejes, política. el eje independentismo-constitucionalismo y el eje izquierda-derecha. Y se mezclan todos y no es fácil encontrar ahí una solución en ningún caso. Ana. Pero a veces menos es más, porque... Solo la palabra en la boca a Pilar. Estamos en el 66,7% del escrutinio. Está bastante estable. Escaño arriba, escaño abajo, pero bastante estable. Sí, bastante estable, y yo vuelvo a poner en valor el titular general. Nos hemos preguntado mucho durante, no el último mes, durante todo el año, qué iba a pasar en Cataluña, y el 62% ya escrutado tiene una respuesta de los catalanes al gran... los últimos 15 años negros, por así llamarlos, del proceso. ¿Había cambio o había bloqueo? Los resultados de hoy son de cambio, porque incluso, aunque ella tuviera dificultades para sumar ese 68, el 68 cifra mágica de gobierno, los catalanes están diciendo claramente que ya no quieren proceso, han roto una suma independentista que llevábamos 15 años encallados en la suma independentista, con el referéndum, con el 1 de octubre, con una agenda muy dura. Porque si vamos otra vez a esta campaña electoral, ha sido casi retórico. La amnistía no ha aparecido en campaña, ni siquiera por el Partido Popular. De hecho, la manifestación contra la amnistía la han puesto después, la aprobación de la amnistía en el Senado la han puesto también para la semana que viene. No ha sido, es una agenda retórica sobre el referéndum y la amnistía. Y este resultado hay que subrayar que era la gran cita de Sánchez, la gran cita del PSC, pero también la gran cita de Cataluña. Y con este resultado, el PSC ha hecho una apuesta que veremos cómo consigue pues esa gobernabilidad, que no va a ser fácil. Pongo también, Vicente, en valor cómo las investiduras pasadas en Cataluña se llevan hasta el último minuto. Puigdemont llevó a 3 días antes de que se cumpliera el plazo, que son más de 2 meses casi, a Aragonés a hacerle presidente. En el caso de Puigdemont llegó al último día, fue presidente en las últimas horas. No sé si ella lo va a tener más fácil y nos va a tener hasta el mes de junio un poco con el pulso a ver qué pasa con su presidencia, pero este tripartito va cogiendo cuerpo, pero lo más importante es que se rompe esa suma. Sobre la repetición electoral, además, no creo que Esquerra tenga muchos alicientes. Primero, por la distancia con el Partido Socialista. Segundo, también por la distancia con Junts. Y tercero, porque puede abrir la guerra interna dentro de Esquerra Republicana que afecte a Pere Aragonés. Una segunda repetición podría tener a Junqueras con una ley de amnistía aprobada, yendo a esa repetición. Esto es cierto, pero se puede producir, no sé, y lo dejo a vuestro criterio, una especie de batalla civil interna en Esquerra entre quienes quieran apostar por un gobierno de izquierdas y quienes quieren apostar inevitablemente por un gobierno independentista, con las bases independentistas, no solo las de Esquerra, sino las independentistas en general, metiendo mucha presión a este partido. Hay que recordar que esto ya no sería la primera vez que se produce, que un partido político independentista catalán toma una decisión no por la decisión propia, sino por las bases independentistas generales que le meten mucha presión desde abajo. Esa es la baza, con eso cuenta Puigdemont, que lo ha explicado muy bien. Puigdemont se acordará de esto, de los 155 monedas de plata. Los de Puigdemont van a intentar jugar con esa baza. Eso lo dijeron los de Esquerra. Pero pues digo que el proceso es una gran mentira. Las bases de otro. El proceso siempre ha sido una gran mentira y por eso también retrocede, porque nunca ha ido de independencia, ha ido de blindar a unas élites que jugaban a la cuasi independencia, hoy en día reconvertida en hispanofobia. Y de aquí la montaña ha parido un ratón peligroso, que es esta alianza catalana. Pero yo creo que sí, que la guerra civil en Esquerra Republicana puede estar servida. No creo que pase lo que pase, gobierne con quien gobierne, tengamos una solución rápida, precisamente porque ahora tenemos que pasar el Rubicón de las europeas, luego vendrá el verano, luego va a haber muchas presiones en un sentido y en el... Esa frase, que es una buena frase, como casi todas las tuyas, José Manuel, claro, dice, no se trata de sacar a Cataluña de España, sino a España de Cataluña. Joder, el que mejor lo hizo fue Aznar, que quitó al representante de la Administración del Estado y te quitó a todos los gobernadores. Un poco de respeto a la verdad. El pacto del Majestic lo que hizo vamos a ver, pero la policía de tráfico, civiles, subir... Pero bueno, da igual, si esto ya puede parecer que es prehistoria. Pero es que no es verdad.
pero que no sacó pero a los quitar al gobernador. Sí, Aznar. Pero ¿eso era determinante? No lo sé, era el representante de la administración del Estado de primerísimo nivel. Y no hay un delegado del gobierno y no es un delegado del gobierno. Bien, pero existía esa figura y la suprimió él. Y eso ya empezaba también a sacar. Pero bueno, yo no quiero. Es cambiar una figura. Yo no quiero caer en melancolías de lo que se han hecho. No, yo no caigo en melancolías, pero no me gusta. Yo creo que las hojas de ruta, las hojas de ruta que vayan preparando las formaciones políticas, es que todas son válidas, todas. ¿Qué es lo que sucede? Que para esas hojas de ruta que todos quieran establecer hay unos procedimientos y unos cumplimientos y por lo tanto aquí de lo que se trata es de superar la vulneración de la legalidad que nos llevó a episodios que se sustancian en un instante y que luego tardan años en superarse. El procedimiento para cambiar la Constitución es el artículo 168 que termina con un referéndum nacional. El intentar cambiar la Constitución por la puerta de atrás con un estatuto que solo se vota en Cataluña es un fraude a la Constitución. Bueno, de hecho, hay una experiencia de estatuto y lo conocemos la sentencia del estatuto del año 2010. Es decir que negociar un estatuto es cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Ya sabemos que no, ya sabemos que se tumban los puntos inconstitucionales de cualquier estatuto del según catalán la mayoría y del andaluz. Según la mayoría. Recordemos la mesa, no, la mayoría no, Margallo, hay un debate tendrá un debate en el Tribunal Constitucional y todos sabemos que no tiene que... Oye, ¿cuántos jueces progresistas del Constitucional no tumbaron también esos puntos del estatuto de 2010? Pero recordemos la mesa de negociación de Esquerra Republicana en la primera legislatura de Sánchez, que hubo mucho ruido político. ¿Y en qué quedó cuando se convocaron elecciones el año pasado? No había quedado en nada. Es decir, yo comparto con Margallo que puede haber una negociación y puede haber una apertura de negociación sobre un nuevo estatuto de Cataluña, abierto incluso por el Partido Socialista, por Illa, pero de aquí a que se consuma la legislatura, la nacional, la catalana, con que eso se haya concretado, Pilar, ¿sabes cuántos artículos anuló el Tribunal Constitucional? ¿Lo sabes? Una decena, 10, 12 artículos. 14 de 223. 14 y de 223. También me gustaría recordar que si tú sales a la calle y le preguntas a un independentista qué artículos eran y qué decía, no lo saben. La gran mayoría eran el Poder Judicial. Estoy de acuerdo contigo que se persigue una eliminación. Tenía 11 y los mantiene de momento. Dato importante para Vox. Los comunes, 6 escaños, tenían 8, pierden 2. La CUP tiene 4 escaños, tenía 9, baja 5. Y Alianza Catalana, que no tenía escaños porque no se presentó a las anteriores elecciones, tendría 2. Ciudadanos, les recordamos, tenía 6 escaños y perdería la representación parlamentaria. Ana. Bueno, me gustaría, que aquí estamos hablando de escaños, pero como Cataluña no tiene ley electoral propia, pero los escaños se reparten un poco como Dios les dio a entender, también es interesante ver, en estos momentos con el 85,42 escrutados, el PSC gana unos 100.000 votos más, que se dice pronto, que del 21, o sea, ha subido, aparte de los escaños que suba, son 100.000 votos más. En cambio, Junts, con un resultado en escaños aparentemente, se deja 3.000 votos por el camino, o sea, pierde votos respecto a los que obtuvo y Esquerra se pega un costalazo, o sea, pierde la mitad de los sufragios. El PP triplica, o sea, saca 3 votos por cada voto y en cambio Vox, es verdad que aguanta, pero no gana un voto más, al contrario, retrocede 3.000 votos. Esas son las tendencias. Lo que me resulta sorprendente es que el PP triplique sin que Vox baje. Es apenas nada, ¿no? Es la legislación de todo el espectro. Muy relevante. Eso pasa en Europa, todos los países según distintas sensibilidades, independentistas y de extrema derecha como Alianza Catalana, pero efectivamente hay una derechización importante si contamos el número de voto en bruto, como diríamos. Estamos en el 87%. El PSC ha perdido un escaño. Estaba en 42 hace un momento que lo estábamos viendo, ahora está en 41. Si me permitís, vamos a volver a hacer el ejercicio de la calculadora de escaños. Les recuerdo que los pueden hacer ustedes también con el QR que tienen en pantalla, pueden hacer su cálculo de pactos posibles en una dirección o en otra. Vamos a hacerlo nosotros en este momento. Vamos a poner un posible pacto hacia la izquierda. El Partido de los Socialistas de Cataluña con sus 41 escaños, junto a Esquerra Republicana de Cataluña con sus 20 escaños, junto a los comunes con los escaños que le daban ahora, que son exactamente 6, perdiendo 2 de los que tenía, 67. En este momento, el pacto de izquierdas
además no tendría mayoría absoluta por un escaño, son 68 la mayoría absoluta, sí podría tener posibilidades de gobernar en una segunda votación de investidura, ya no con mayoría absoluta, sino con mayoría simple. Más si es que no es. Pero para eso necesitaría la abstención de alguna de las otras fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña, es decir, o bien del Partido Popular o bien de Vox, previsiblemente, aunque podría también darse alguna circunstancia con la CUP, más complicado, con Junts, más complicado, por supuesto más complicado con Alianza Catalana. Pero en este momento, con este escrutinio, mayoría absoluta no habría, mayoría simple podría haberla, pero complicado. Vamos a buscar otras opciones. La opción independentista. Sumaríamos a Junts con Esquerra, con la CUP y con esos votos que no quieren, pero que no sabemos si no aceptarían, aparte de un pacto, los de Alianza Catalana, estarían en 62. Desde luego no llegan, se quedan lejos de la mayoría absoluta, que son 68, y también previsiblemente muy lejos de conseguir una mayoría simple en segunda votación. De manera que en este momento se podría descartar un gobierno solo independentista y habría que ver si es factible un gobierno de izquierdas, factible numéricamente en el caso de que alguien se abstuviera, más allá de la suma que se tendría que producir, que eso también está por ver, de PSC, Esquerra y los comunes. PSC y los comunes con todos cambios muy sustanciales y ya estamos en el 94%, de manera que va a ser difícil que eso llegue a producirse. Y dada esa situación en la que no parece factible un gobierno independentista, ¿estaríamos ante el final político de Puigdemont? ¿Hoy ya sí? Se había comprometido en muchas declaraciones. Decía que iba a dejar la política activa, pero incluso, si no era presidente. Ignoremos la promesa. Aunque no se retirara, ¿estaríamos ante el final político práctico de Carles Puigdemont? ¿Cuál es el futuro de Puigdemont si no es presidente? ¿Ocupar un escaño en el Parlamento catalán en la oposición? Ahí tiene razón Puigdemont. Es verdad que no le corresponde el sitio, ni nadie le ve haciendo oposición desde la bancada de Junts a un gobierno que seguramente no sea ni siquiera independentista. Por tanto, la salida de la amnistía, si llega a aprobarse y llega a aplicarse en su totalidad, que eso va a depender de Europa y queda un camino más largo del que parece, llevaría a la salida de Puigdemont, a una salida muy parecida probablemente como la de Junqueras. Son dos referentes de sus partidos políticos que responden a liderazgos de una época concreta, que es la del proceso, y que ya no les corresponde este tiempo político. Por tanto, por decisión de Puigdemont o no, la política, el resultado de hoy le está expulsando de la política catalana. Una diferencia sustancial, que Oriol Junqueras asumió su responsabilidad y cumplió con la justicia. Sí, pero hoy se estará en la cárcel y Puigdemont subir 4 a pesar de haber estado en Bruselas. Quiero decirte, en la equiparación, no, estoy totalmente de acuerdo, pero en la equiparación que hacía Pilar, pertenecen a otro momento, pertenecen a otras circunstancias, sin duda, pero desde el punto de vista, en mi opinión, de la calidad moral de uno o de otro, uno asume su responsabilidad y el otro se ha instaurado en una épica, que al final esa épica, yo creo que hasta los suyos propios, oye, con la épica hemos mejorado un poquito. No vas a ser presidente. Cambiamos hasta el nombre de la formación política varias veces y esta vez era Junts per Puigdemont, si no me equivoco. Muy personalizado, sí. Se va un detalle. La épica de Puigdemont le ha llevado, decíamos antes, los últimos 15 años. No, desde 1980 el independentismo siempre había sumado en el Parlamento catalán. Aunque no tuvieran el 50% de los... Al margen el 50% siempre habían sumado el independentismo en el Parlamento. La épica de Puigdemont les lleva a hacer historia, la peor historia del independentismo. Al margen del valor de su palabra, perdóname, que tienes razón, oye, son cosas como cuando ¿quién era el que pedía un notario? Otra vez, dice, vamos a ir ante notario para lo del programa. Dependiendo de los resultados, da igual si te vas tú o te van por el resultado, ¿no? O te van. Lo que sí es cierto, yo creo que el espacio político, institucional y de representatividad que le queda a Puigdemont ya no encaja. José Manuel. Vamos a ver, yo la decisión que tome Puigdemont no la conozco. Sí tiene que valorar que si él se va es una auténtica convulsión, porque este partido ha sido un partido absolutamente personalista. Es decir, la desaparición de Junts sí que supone un cambio radical. Tienen que buscar un liderazgo y probablemente una nueva orientación. Yo creo que ellos aspiran a ser la nueva convergencia, a eso responde su trato con Foment y su bajada de impuestos como bandera. Vamos a ver
¿Cómo estarían los pactos hasta ahora? Porque Moto dice yo no vuelvo y tal, te queda un magma exconvergente Junts que es perfectamente homologable para pactos de todo pelaje y color. Entonces yo creo que Puigdemont, por ejemplo, Junts per Catalunya nunca había sido tan, o sea, la antigua convergencia nunca había tenido tan poco poder institucional, por no decir ninguno, porque Puigdemont, digamos, ¿por qué Puigdemont? Y perdón, ¿por qué un sinvergüenza como Puigdemont tiene más votos que un hombre como Oriol Junqueras, que como se ha dicho aquí, nos gustará o no lo que ha hecho, pero dio la cara ante la justicia? Porque el independentismo catalán está instalado en un infantilismo que casi que hace más feliz aquel que, digamos, que tiene capacidad de crear problemas en Madrid de una manera totalmente infantil y trasnochada, que no el que, incluso no están nosotros de acuerdo, plantea unas ideas y las defiende, y si es menester se tira 4 años en la cárcel. Pero el resultado es que Junts tiene la gloria, la épica o la caricatura de todo eso y no gobierna ni una puñetera diputación ahora mismo. Es verdad, pero fíjate, yo creo que están hartos. Este resultado de Junts es bueno para Junts, para Pedro Sánchez y para el Partido Popular. Me explico, para Junts, porque si Puigdemont se va, y tiene toda la pinta de que con este resultado se iría, Junts tiene la oportunidad de, con un mejor resultado, con más escaños que la anterior legislatura, recomponer lo que es el Partido Conservador catalán preprocés. Y que tenemos todos constancia de que Junts quiere recomponer ese espacio convergente catalán. Es bueno para Pedro Sánchez porque no parece que quiera romper la legislatura de una manera inmediata con este resultado. Y bueno para Feijóo porque el Partido Popular terminará pactando con sus anteriores socios naturales, con el PNV o con un Junts que no sea el Junts de Puigdemont. Por tanto, yo creo que este resultado le facilita una transición que homologa a Junts al Junts que siempre habíamos conocido. José Manuel no parece estar muy de acuerdo. Convergencia se rompe en el año 2012, cuando Artur Mas da el salto del autonomismo al independentismo, y Puigdemont está en esa línea. Para que hubiese una alianza en los términos que sean entre el Partido Popular y el Junts reconvertido, aunque coincidiésemos en materias socioeconómicas, que evidentemente lo podemos hacer, ahí está Foment del Treball, lo que tendrían que renunciar es al sueño de la autodeterminación. Solo con una renuncia. Es decir, a mí que me registren a los efectos de formar un gobierno, que se pongan de acuerdo los dos partidos que han quedado en primer lugar, primero y segundo. Segunda cosa, trabajaremos desde la oposición. Bien, trabajar desde la oposición no significa necesariamente que no permitas la investidura de un presidente. Tú puedes permitir investir a un presidente y luego pasar a la oposición. De manera que no sería imposible que Esquerra apoyara a Salvador Illa como presidente de la Generalitat y luego quedara en la oposición a ese presidente a que acaba de investir. Correcto. Pero es verdad que es una situación también un poquito compleja para el que es investido, porque claro, si te invisten y luego quienes te han investido quedan en la oposición, ponte a gobernar esa situación. Pero bueno, la geometría parlamentaria variable, Vicente, que es que hay otros con los que ir acordando el día a día también. Posteriormente, si hay una investidura, claro, gobernar eso es complejo, pero será en función de las iniciativas que se presenten. Por eso decía que cuando el Partido Popular dice nosotros hemos vuelto, ya estamos aquí, dependiendo de iniciativas, una vez que haya un gobierno, pues habrá cosas que se podrán apoyar y otras que no se podrán apoyar. Y eso les concierne a todos. Esto veremos si es revisable lo que dice Aragonés, que una cosa es lo que dices la noche electoral y lo que pasa después. Pero, a ver, el titular quien lo ha dado es Esquerra Republicana, cuando dice que se iría a la oposición y no apuesta por un tripartito, ni un gobierno de izquierdas, ni progresista. Está diciendo que se queda en la oposición, que tiene sentido decirlo en caliente porque ha perdido más de 13 escaños, ha perdido más de 250.000 votos, que se dice pronto, seguramente sea el partido que más ha perdido de todos los partidos. Y la suma de Puigdemont es irreal, no existe. Son 61 escaños si pones a Junts, a Esquerra, a la CUP y a Alianza Catalana. Pero por eso que los árboles no hay suma independentista ni de lejos. No nos impidan ver el bosque. Ahora el trabajo de Junts es ponérselo muy difícil a Aragonés para entrar en un tripartito, y el trabajo de Aragonés es quitarse presión. O sea, todo lo que se dice esta noche hay que cogerlo con muchas pinzas. Esto de interpretar a Puigdemont, como dice Chema, es muy complicado. Junts es el partido que tiene menos que perder con una repetición electoral. Si hay una repetición electoral, Junts es el partido que tiene menos que perder. Y eso que ha dicho que no quería una repetición. Ahora, el Partido Socialista, todos los grandes partidos van a recuperar solamente un creciente protagonismo en la política catalana. Que no se olviden de nosotros, no se olviden de
de los que un día les pedimos pues, que cuidaran de nosotros, los otros catalanes, que no se olviden de nosotros cuando lleguen a pacto. Pilar, brevemente. Hay una ruptura del bloque independentista que es histórica, o por lo menos no se había dado en muchísimos años, y veremos cómo evoluciona y cómo afecta la relación de Junts, de Esquerra Republicana, tanto en Cataluña como en Madrid. Y histórico también el que Salvador Illa, que ya había ganado las elecciones en 2021, en 2024, si no se conforma ese tripartito y puede gobernar en solitario, sería el primer presidente de Cataluña en la época democrática, no independentista, no puyolista, no nacionalista, y eso es un antes y un después en la política catalana, aunque es muy probable que las negociaciones vayan a ser de semanas y que no las veamos consolidarse hasta después de las europeas. José Manuel. Bueno, satisfacción por el resultado del Partido Popular, no necesita más explicaciones, y preocupación por lo que pueda pasar. Va a hablar con todos, pero su interlocutor fundamental es Esquerra Republicana y Cataluña, que va a estar muy vigilado por Junts. Y el último precedente, Chema, de un presidente socialista en Cataluña fue fue Maragall en 2003, el que abrió un estatuto que Alfonso Guerra calificó de infumable, que provocó la sentencia del Tribunal Constitucional, y que el siguiente presidente, que era más españolista para entendernos, Montilla, se paseó con una pancarta que decía «Som una nació, nosaltres decidim», y negó la legitimidad del Tribunal Constitucional como tribunal español para examinar, sentenciar ese estatuto. Sonríe, Margallo, que no, esto va mejor, hombre, que esto va mejor. Pero si yo me encanta verte que estás feliz, pero me preocupa el resultado. Pues insisto que Esquerra... No, ya sabes que yo soy muy deportivo. Nos despedimos con los datos, que es lo más importante de esta noche. Para empezar...